Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días política y económicamente muy calientes y tenemos invitados que vale la pena preguntar porque tienen mucho que responder, empezando por el gobernador de la provincia de Jujuy, el contador Gerardo Morales, y también el diputado nacional, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por venir a ambos. De arranque le quiero decir dónde estoy parado desde el punto de vista editorial para jugar con las cartas claras. Mire, Cristina ordenó que liberen a Milagro Sala lo antes posible y que nada ni nadie los detenga. Que nada ni nadie los detenga. Repito, ni la ley, ni la Constitución, ni el sentido común. Por eso su Estado Mayor para la impunidad de todos y de todas avanzó con diversas operaciones lideradas por Eugenio Zaffaroni, Horacio Berbisky y la mismísima ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Mire, Cristina ordenó que liberen a Milagro Sala porque entiende que si la delincuente más condenada y más complicada en la justicia queda libre, todos y todas podrán salir con mayor rapidez de la cárcel y todas las causas de corrupción se irán cayendo aceleradamente. Ese es el plan. Si logran lo más, es decir, liberar a Milagro, pueden lograr lo menos. En ese camino hay que hacer una denuncia de extrema gravedad institucional. Van a intentar que el gobierno de Alberto intervenga la justicia de Jujuy. Y eso destruye el federalismo, genera un conflicto peligroso y abre una nueva grieta absolutamente innecesaria. Ahora yo me pregunto, ¿el resto de los representantes de las provincias van a admitir semejante avance unitario? ¿El presidente se va a atrever a quedar en la historia como el que perpetró un mamarracho antirrepublicano que casi no tiene antecedentes? Les recuerdo que el único dato disponible desde el regreso de las instituciones hace 37 años fue la intervención a la provincia, a la justicia catamarqueña primero y luego a la provincia de aquel feudalismo de los Sadi, ¿se acuerda? Fue luego del brutal asesinato de María Soledad Morales. El país estaba absolutamente conmovido por aquel femicidio feroz. El poder político estaba involucrado y la justicia prácticamente era un apéndice del peronismo gobernante. Eso justificó la intervención que ordenó Carlos Menem, pero ahora las cosas son totalmente distintas. Por eso me pregunto nuevamente, ¿vale la pena pagar tanto costo político por liberar a una dirigente democráticamente condenada con todas las garantías y que además tiene un bajísimo nivel de representatividad? Mire, Milagro no produce movilizaciones importantes que pidan por su libertad. En las elecciones internas sacó menos votos que la cantidad de afiliados de su agrupación, la Tupac Amaru. Eso demuestra que muchos jujeños y jujeñas se sumaron, se afiliaron, porque fueron extorsionados o con violencia, o porque era la única posibilidad de acceder a una vacante en una escuela o de aspirar a tener una casa prestada por Milagro Sala. A la hora de votar, el secreto le permitió a mucha gente elegir otra cosa. Es que la mayoría de Jujuy no quiere libre a Milagro. Le tienen pánico porque fue violenta y autoritaria con todos, pero sobre todo con las mujeres y con los más pobres. Todos recibían un trato humillante, en muchos casos eran reducidos casi a la esclavitud. Hay decenas de testimonios de patoteadas, malos tratos, cachetazos y hasta latigazos de Milagro para imponer su autoritarismo. Todos esos elementos deberá poner en la balanza el poder central ante la posibilidad descabellada de intervenir la justicia jujeña. Mire, Alberto Fernández va a estar ante este dilema de hierro y todos estaremos atentos a lo que suceda. Hoy, esta tarde, no hubo dictamen y el tema pasó para el 31 de marzo. Afuera del Congreso había una movilización convocada en las redes por republicanos sin partido e independientes de Banquemos bajo la consigna "con la justicia no, todos al Congreso". Fue en rechazo del intento de liberar a Milagro Sala, pero también en contra del atropello a la justicia en general, a la que Cristina quiere llenar de militantes y de amigos. Allí estamos viendo algunas de las imágenes, un cordón policial de alrededor de 80 agentes separando un grupo pequeño de la Tupac Amaru
a favor de Milagro Sala y el resto de los militantes, de los simpatizantes, de los independientes, reclamando que no intervenga en la provincia de Jujuy. Mire, la semana pasada el gobernador Gerardo Morales, que está aquí como invitado, encabezó una marcha multitudinaria con banderas argentinas y una alerta sobre los intentos de llevarse por delante las instituciones de Jujuy. La gente le advertía a Cristina y a Alberto que no se atrevieran a poner sus manos en Jujuy, que no iban a tolerar que nadie violara el límite de la defensa de la independencia de los poderes y las autonomías provinciales. Jujuy no se toca, decían las pancartas, ahí lo puede ver. Jujuy no se toca. Estaba previsto para mañana, pero se ha postergado para la otra semana la presencia de los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio, que van a estar al lado del gobernador, espalda contra espalda, para rechazar cualquier tipo de avasallamiento y atentado al Estado de Derecho. Adentro del Congreso, insisto, esta tarde, no lograron ejecutar lo que iba a ser un crimen de lesa legalidad. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la ultracristinista María de los Ángeles Sacnún, no logró dictamen para darle curso hacia el recinto, al nefasto proyecto del senador Guillermo Snope. Si esto hubiese ocurrido, insisto, no pasó, vamos a ver qué pasa el 31 de marzo, pero si eso ocurre, si tiene dictamen, con dictamen de comisión, con mayoría simple de votos, Cristina podría lograr su objetivo de intervenir la justicia jujeña, porque no necesitan una mayoría calificada para concretar tamaña movida chavista. Si esta tragedia institucional ocurriera, Alberto debería designar un interventor con capacidad de destituir jueces de un plumazo. Creo que en la sociedad debería sonar una alarma, ¿no? Encenderse una luz roja, pisotear al federalismo, la justicia y la Constitución en un mismo acto es un paso decidido hacia convertirnos en la Venezuela de Maduro. Ya lo expresó con toda contundencia un bufón de la reina llamado Brieva cuando planteó, por un lado, la CONADEP del periodismo y después la idea de quedarse en el poder y no irse nunca más. Sería la concreción de aquel Cristina eterno que anticipó Diana Conti. Yo creo que se tenía que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Nosotros no tenemos que volver nunca más. Nosotros no tenemos que ser como ese éxodo jujeño, como esos pueblos hebreos que buscan la tierra prometida. Nosotros tenemos que instalarnos de una vez por todas y no ir nunca más porque... Instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más. Bueno, veremos qué actitud toma el presidente Fernández. ¿Qué dicen los senadores justicialistas, los que no simpatizan con Cristina? Veremos si tienen el coraje suficiente como para no votar esta locura pingüina. Jorge Fernández Díaz, en La Nación, dijo que sería el punto final para las causas sobre corrupción. Una verdadera, monumental y escandalosa autoamnistía peronista. La cleptocracia de Cristina y de Milagro debe tener su juicio y su castigo. Si nadie paga por los robos desde el Estado, la señal es que todo vale y la honradez se vuelve una mala palabra. Mire, el operativo Libertad a Milagro es solo un eslabón de la cadena para aprisionar a los jueces, que entre Oscar Parrilli y Florencia Kirchner definieron como orangutanes sarnosos. Desde las PASO se levantaron todos los pedidos de prisión preventiva para Cristina y 15, repito, 15 integrantes del cártel de los pingüinos se beneficiaron con libertades, con nulidades o sobreseimientos. Pero Milagro es un símbolo. Por eso Horacio Berbisky presionó tanto al presidente Fernández en este tema. Primero respaldó la intervención Berbisky y en una entrevista que le hizo a Alberto lo intentó acorralar y obligarlo a que dijera una definición a gusto del paladar antidemocrático de Horacio. Vea porque es todo un ejemplo para los periodistas cuando uno quiere acorralar a un entrevistado. Te vas a ver con el gobernador de Jujuy, el contador Morales. Sí.
el carcelero de Milagro Sala. ¿De qué van a hablar? La verdad que cuando hablamos con Morales el tema Milagro Sala sale siempre, porque él sabe lo que yo pienso. Yo creo que fue la primera víctima de un sistema que después iba a terminar encarcelando preventivamente a todos los opositores. Y no lo digo ahora, lo digo desde hace muchos años. Y he tenido gestos elocuentes en ese sentido. Y seguramente lo hablaré también. Seguramente lo hablaré también. La vez que me reuní con él se lo planteé. Él me planteó que había sentencias judiciales. Yo me he ocupado de la causa y de seguirla. Sé que ha habido procedimientos cuestionables, así que cuando lo vea le volveré a plantear mi preocupación con el tema. Siempre nos queda la tranquilidad, entre comillas, que eso va a tener una revisión última, ¿no?, en la Corte Suprema. Bueno, ya después voy a entrevistar, por supuesto, al gobernador, pero déjeme que en este momento le haga una pregunta y después seguimos. Horacio Berbisky lo define a usted como el carcelero de Milagro Sala. Me parece una definición un poco... Primero que es una definición mentirosa, pero no sé qué siente usted cuando pasa eso. No, bueno, viniendo de Berbisky, que es doble agente, entregó compañeros, tiene las manos manchadas de sangre y es el que ha liderado, diría yo, todo el esquema que se opuso a que en Jujuy haya justicia, y es el que genera operativos, ha establecido sistemas de inteligencia ilegales paralelos, así que de Berbisky que lo presione al presidente no me extraña. Después de eso, el que se queja del aumento de los miembros de la Corte en Jujuy le dice: presidente, pero yo el único camino que veo para que usted resuelva el problema de la Corte es que aumente los miembros. O sea, no en Jujuy, pero sí en la Argentina, claro, en el Estado Nacional, de que aumenta los miembros. Realmente contradictorio, pero bueno, esto desnuda, ¿no es cierto?, la intención que ha tenido, y para Berbisky, que no tiene límites en utilizar cualquier recurso, aún ilegales, para buscar la impunidad, ¿no?, en el caso de Milagro Sala, así que no me sorprende, pero lo presionó el presidente. Sí, se nota. Bueno, uno que es periodista conoce, le dice, porque tiene 4 condenas, no es tan firme, digamos, todo el tiempo tratando de sonsacarle una definición. Así. Ahora seguimos conversando, gobernador, porque la verdad Milagro Sala no es una carmelita descalza perseguida por la oligarquía, los medios y el imperialismo, como nos quieren hacer creer. Tampoco está presa arbitrariamente, tiene 4 condenas, ¿escuchó bien? Milagro tiene 4 condenas. El milagro es que siga en prisión domiciliaria, y eso es un verdadero privilegio. Debería ir a una cárcel común, pero otra vez la amenaza del bufón Brieva, que dijo que se iba a armar quilombo, así lo dijo, si esa presa, Milagro, moría en la cárcel. Dios libre y guarde que no se llegue a morir Milagro Sala en la cárcel, porque va a haber un quilombo grande, ¿me entendés? Sí. Entonces deberíamos estar como más alerta. Bueno, de las 4 condenas, una es de un tribunal federal de Comodoro Pi, en la que se expidió hasta la Corte Suprema de Justicia. O sea que, aunque intervenga en la justicia jujeña, supongamos que ocurra, y hagan un indulto generalizado, esta causa que es federal seguiría en pie. Salvo que coloquen 2 nuevas juezas, como se dice, 2 nuevas juezas en la Corte Suprema y cambien todo. Bueno, eso ya... Dicen que una de las propuestas para sumarse al máximo tribunal es Elizabeth Gómez Alcorta, militante del partido de Juan Grabois y abogada de Milagro Sala. Como se ve, todo muy imparcial, todo muy equilibrado, ¿no? 3 de las causas en las que Milagro Sala está condenada se iniciaron durante el gobierno justicialista, antes de que Gerardo Morales llegara al poder. Fue condenada a 4 años en la causa Lucas Arias, a 2 años por las amenazas de bomba a los policías, y la causa llamada Pibes Villeros, la más grave, le significó una condena a 13 años de prisión. Fue un tiempito antes de que asuma Morales, y sacaron 29 millones de pesos del banco, directamente de la ventanilla, como era su costumbre, ahí lo estamos viendo, y se lo robaron. Es dinero que no aparece por ningún lado hasta el día de hoy. Los bolsos fueron directamente a la casa de Milagro, y como por arte de mafia, desaparecieron. Bueno, este programa de La Nata que los mostró una y otra vez ahí Shakira con las camionetas llevándose el dinero. Ahora, ¿de qué persecución de Cambiemos hablan?
insisto, la mayoría de los jueces que intervinieron fueron designados por las administraciones peronistas de Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo. Recibieron fondos millonarios por parte de Cristina. Eran para construir 6.500 viviendas y dejaron 2.000 sin edificar. Esa es la estafa al Estado, por 5.500 millones de pesos al valor de hoy. Yo le recuerdo, digamos, el gobernador confía en el presidente Alberto Fernández en este plano, pero yo le recuerdo que Alberto le dijo a Rafael Correa, expresidente prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa lo entrevistó para la televisión rusa, y ahí dijo, Milagro no merece estar presa, merece, como si fuera una cuestión de merecimiento, y que su detención era ilegal. Lo dijo públicamente Alberto Fernández a Rafael Correa. Ahora, en privado, le dijo al gobernador Morales que no avala la intervención de la provincia de Jujuy, y el gobernador ha dicho varias veces que él confía y le cree, pese a las presiones que tiene del kirchnerismo. Bueno, ahora está poco, le dije, el 31 de marzo tienen que tratarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y vamos a ver si recibe el dictamen que están buscando. Llegó la hora de la verdad. Ahora, Zaffaroni a esta altura parece haber enloquecido en su desesperación para que todos sus amigos corruptos recuperen la libertad. Propuso directamente intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Es de un nivel de autoritarismo antidemocrático típico de quien trabajó durante 2 dictaduras, una de ellas el genocidio más terrible que sufrió nuestro país. Por algo Julio De Vido, el gerente general de las coimas y el lavado, inventó la verdad número 21 del peronismo. En un gobierno peronista no puede haber presos peronistas. O sea, a don Julio no le importa si son asesinos seriales, violadores, estafadores o ladrones de guante blanco. Si son peronistas, tienen que estar en libertad. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de las minas, el que mata o el que cura o el que está fuera de la ley. Así lo decía don Julio. No puede haber un gobierno peronista con peronistas presos. Eso es una barbaridad, que además estamos presos producto de una persecución tenaz, pero que la está denunciando el relator de la Nación Unida, ya no Julio De Vido. Bueno, para ir llegando al final de este tema y por poder conversar con el gobernador y por supuesto también con Cristian Ritondo, que aunque no es jujeño, obviamente es un hombre de la política, del corazón de Cambiemos, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, o un hombre que milita, que tuvo un origen en el peronismo, pero que tiene una militancia de mucha trayectoria en el PRO. Termino con esto. Mintió Cristina cuando dijo que había una brutal persecución a Milagro Sala. Dijo Cristina, esa es la medida de Macri y Gerardo Morales. La verdad que el tribunal en lo criminal número 3 de Jujuy condenó a 13 años de prisión a la comandante de la Tupac Amaru por ser jefa de una asociación ilícita que le robó 60 millones de pesos a los pobres y al Estado Nacional. Era dinero destinado a construir viviendas populares, como les dije, que nunca se hicieron. Por eso también la sentencia la encontró culpable de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real, y le han prohibido ejercer cargos públicos. Los jueces actuaron con total autonomía y emitieron esta rigurosa condena luego de escuchar los testimonios, escuche bien, de 104 testigos y de analizar pruebas de documentos reveladores y videos que le sirvieron para reconstruir el circuito del dinero negro que se robaron. Milagro atravesó 5 meses de audiencia oral y pública, no secretas, y los delitos son tan graves que los fiscales pidieron 22 años de prisión y la Oficina Anticorrupción de Jujuy solicitó 18 años de cárcel. Es que los acusadores sostuvieron que Milagro Sala lideró una nefasta asociación ilícita que asoló la provincia, que afectó el orden público y que funcionaba como un estado paralelo. Extextual, la gobernadora le decían. Y como si esto fuera poco, se dispuso la recuperación de 6 inmuebles y 14 vehículos que ni la familia ni el Estado Mayor de la Tupac Amaru pueden explicar. Ella no combatió la pobreza. Ella combatió, maltrató y agredió a muchos pobres, los estafó. Por eso yo creo que miente también Milagro Sala cuando se victimiza y dice que la persiguen por ser negra o por ser colla. La diputada, en su momento exdiputada Mabel Belconte, que fue condenada a 8 años de prisión, denunció que parte de ese dinero robado se lo llevaban en valijas y bolsos a Máximo Kirchner, a la Quinta de Olivos.
Ahora, ¿cómo funcionaba esa mafia? Las cooperativas emitían facturas por la construcción de viviendas que muchas veces no se hacían y otras se sobrefacturaban. Y cuando llegaban los cheques de Cristina, los tupaqueros al servicio de Milagro Sala los obligaban, incluso con castigos físicos, para que endosaran a los cooperativistas, endosaran esos cheques a nombre de Milagro. Eran cheques de 50.000 pesos para evitar autorizaciones y mayores controles. Escuche esto, por favor. 4 instancias judiciales, 4. El juez, la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Casación y el Tribunal Superior de Justicia confirmaron que Sala era la comandante de un grupo de choque con ropa y costumbres castrenses y militaristas que anduvo metiéndole miedo a Dios y a María Santísima. Milagro se movilizaba en caravana de autos 0 kilómetros y era parte de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Tiene un crecimiento patrimonial inexplicable, la verdad. Hay que sacarle la cara a los que mienten. Las mentiras no hacen milagros. La impunidad son delitos que vuelven. Y creo humildemente que solo la verdad nos hará libres. Le doy mi palabra. Bueno, gobernador, hay mucho para cortar en esto. Yo reiteré un par de veces, creo que estoy en lo correcto, que pese a todo esto, usted confía en Alberto Fernández porque cree que la presión es del kirchnerismo y que Alberto va a salir con la suya. En principio han coincidido en tratar de que intervenga la Corte Suprema en todo esto. Mire, a ver, en esa nota que le hace Berbisky, inclusive él refiere a que Sí. la Corte revisará. La Corte, es cierto. Tenemos profundas diferencias en el tema Milagro Sala con el presidente. Él tiene otra percepción, pero cuando hablé con él la semana pasada y le pregunté directamente, es decir, presidente, ¿hay una decisión del gobierno nacional de intervenir el Poder Judicial, sí o no? Y me dijo que no, que bajo ningún punto de vista. Pero bueno, como decía con algunos periodistas en algunas notas, tiene pinta de pato, hace cuac, debe ser que es pato, ¿no? Porque la verdad es que avanzan. Sí. Y se presentó el proyecto como una iniciativa de un senador, y después, bueno, él mismo dice en Jujuy que está a la orden de Cristina y de Parrilli, Claro. para intervenir y para avanzar con el trámite. El propio Julio Devido, que la verdad que es un delincuente que tendría que estar preso. Claro. Digo, no sé, con el tema, y todavía tiene la caradurez de decir que la causa de 11 se va a caer. Claro. Yo como senador seguí el tema, investigué el tema, logré el expediente. Él tenía la responsabilidad porque él guardaba en el cajón de su escritorio todos los dictámenes de la CNRT Claro. que decían que no había inversiones y que advertían que iba a haber un accidente. Y las guardó todo él. Es decir, pero él mismo dice que la intervención del Poder Judicial es para liberar a Milagro Sala. Entonces, me parece que ahí está la cosa, ¿no? El gobierno que dice que no, y yo le creo al presidente, estamos estableciendo, más allá de las diferencias, una relación institucional correcta. Sería. La verdad que hasta acá las veces que me ha dicho que sí, fue que sí, las veces que me dijo que no, fue que no. Pero acá hay un intento del ultra-kirchnerismo de avanzar con el proyecto. De hecho, hoy en la comisión, Sí. si bien no se votó el dictamen, pero le aplican el número a la oposición para temas como, por ejemplo, marcar el procedimiento de debate de la comisión. Ah, claro. Que en general yo he sido senador muchos años. Esas cosas se consensúan. Es decir, Claro. no le aplico el número por un La tema comisión, claro. en la comisión por un tema que es secundario, que tiene que ver con el procedimiento, con que si utilizas una pantalla, no lo utilizas, qué testigos vienen, cómo es la cosa. Es decir, entonces van por ahí. Y yo creo que están decididos a intervenir el Poder Judicial, el sector más duro del kirchnerismo, que le hace mal al país. No, y al propio Le presidente. hace daño al país y le hace mal al presidente, que se ha comprometido en cerrar la grieta. Pero lo que hacen estos sectores, estos extremos, es profundizar la grieta. Y mientras el presidente está viendo cómo arregla la deuda, cómo resuelve el problema a los argentinos, veo algunos funcionarios que están viendo cómo la reman en una situación muy complicada, estos tipos te tiran para abajo. Esta gente te tira para abajo.
tira para abajo esa posibilidad y profundiza más la grieta y nos pone de la peor manera y en el peor país y en lo peor del pasado, profundizando la grieta, planteando el rencor, el odio y la persecución. Entonces, por eso el tema, comparto con esto que planteaba recién, que es como un caso emblemático el tema Milagro Sala, porque es un tema diferente. El tema Milagro Sala es un caso complejo para los que se comprometieron con ella en liberarla. La única posibilidad de liberarla es que yo le indulte, lo que no voy a hacer. ¿Usted como dije, como que le pegarían un tiro? ¿Cómo fue eso? Digo que me peguen un tiro antes pero no le indulto. Claro. Sí, sería algo antidemocrático. Y después no se puede, salvo que intervenga en el Poder Judicial, vengan otros jueces del Superior Tribunal de Justicia, pidan las causas y modifiquen todo, nulifiquen situaciones. Esa es la única vía que tienen. Y después está la Corte. Y en ese punto, ¿por qué ratifico que le creo al presidente? Porque él ayer en un programa dijo que estaría bien que la Corte revise las causas. Y yo creo lo mismo. Y yo quiero. Eso es una solución que usted ve, un camino de solución. A ver, digo, la Corte ya revisó causas. La Corte ya confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala. Usted recordará, Alfredo, que cuanto organismo de derechos humanos camina por el mundo, por el planeta, fue a Jujuy. Y pararon, cuando la Corte intervino, se metió en la causa y dijo, está bien dictada la prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, está bien, hay un fallo de la Corte, no lo discutimos, pónganla en su casa. Prisión preventiva, pero domiciliaria. Y si en este tema han intervenido tribunales, la Corte, en las causas de Milagro Sala han intervenido 26 jueces. Yo no soy el que armó la justicia jujeña. Hubieron antes que yo llegue de gobernador, hubieron 32 años de justicialismo. Más del 90% de los jueces siguen siendo jueces que ha puesto el peronismo en la provincia de Jujuy. De los 26 jueces que intervinieron en las causas de Milagro Sala, solo 4 son nuevos juristas o abogados que ganaron concurso por antecedentes y oposición, que fue el sistema que yo impuse, que yo pedí, que se aprobó en la legislatura, que fue una propuesta electoral inclusive, para mejorar la calidad y la idoneidad de la justicia, que fueron designados en mi gestión de gobierno. 22 jueces que han intervenido, de los 26 han sido designados en gobiernos justicialistas y han sido jueces de carrera. Es decir, acá, por eso es un tema complejo para ellos, porque el que se comprometió con liberar a Milagro Sala para Navidad, que pasó, porque había la marcha de Navidad sin presos políticos y toda esta cosa, tienen en el caso de Milagro Sala un problema complejo, porque hay condena. 4 causas, como usted ha relatado, que tienen por lo menos doble conforme, tienen doble condena. Hay 2 causas que ya tienen triple condena, es decir, que ya han sido rechazados los recursos en el Superior Tribunal, en la sala penal, que le integran la doctora Lamas, que tiene 42 años de antigüedad en la justicia, es al cambio nuestra Carmen Argibay en Jujuy, que la propuse yo, el doctor José Manuel del Campo, que fue concuñado de Fellner, socio de Fellner, fue funcionario en la provincia del peronismo y funcionario en la intervención federal que se hizo en Santiago del Estero y que también ratificó la condena de 13 años en la causa de Pibes Villero. Más el doctor Otaola, que fue diputado radical en la década del 80, pero que fue propuesto por Fellner en el año 2015 para ser camarista laboral, lo que da cuenta de la trayectoria del doctor Otaola. Digo, son 2 causas por lo menos que ya tienen triple condena y que la defensa de Sala puede ir en queja a la Corte. Y yo por eso espero que la Corte abra y vea los procesos e investigue. Porque ¿sabe qué, Alfredo? Hay realidades irrefutables. Acá se robó la plata. En la causa Pibes Villero, eso que usted mostró, que se llevaban los bolsos de plata del banco, que la Shakira
Que está presa que también. ahí son 29 millones, pero Pibes Villeros, que era una cooperativa, sacó a través del sistema de pagos menores a 50.000 para poder sacarlo en efectivo en una cuenta caja de ahorro. Por eso no sé cómo la autoridad del banco no advirtieron el tema de las restricciones del secreto bancario, claro, y de la sospecha del ¿no es lavado, cierto?, por lo del menos, lavado. claro. Sacaron 350 millones de pesos por ese mecanismo, Alfredo. Tremendo. Del 3 al 9 de diciembre, yo asumí el 10. Sí. Días antes que yo asuma, se sacan los 29 millones, que yo sabía que lo iban a sacar. Y yo le pedí al presidente del Instituto de la Vivienda, no pagues, no hagas ese pago a la Tupac. Por favor, no lo hagas. Y se lo dije a Fellner también, no hagan el pago a la Tupac. Y le pagaron a la Tupac. Y se llevaron la Shakira, los bolsos, a la casa de la Milagro Sala, ¿no es cierto?, para robarse la plata, porque eso era para Núcleo Humo, que aún hasta el día de hoy no han devuelto la plata. No se sabe dónde está. Entonces digo, yo quiero que la Corte los abra, porque hay realidades objetivas. Sí, absolutamente. La muerte de Lucas Arias es una realidad objetiva y no una causa que armé yo, porque también dicen que yo llegué para armar causa. Lo de Lucas Arias empezó en 2007 por una denuncia de la madre de Lucas Arias, por la muerte de Lucas Arias. La causa, 4 años de condena en esa causa. La causa de amenaza de bomba, que también está para que trate la Corte, que tiene una condena de 2 años, empezó en 2014. Y la causa federal, porque como yo controlo, como dicen que yo manipulo la justicia provincial, hay una causa federal. Bueno, resulta que Morales también maneja la Corte Y la Justicia Casación Federal de Comodoro Pi, Tribunal Oral Federal, es decir, de una causa que empezó en el 2009. Entonces, es muy increíble, pero es toda una campaña que inclusive de desprestigio que lideró justamente este señor Berbisky y obviamente toda una organización del ultrakirchnerismo, ¿no es cierto?, que el más reaccionario, que el que más está profundizando la grieta y que es el que más daño le está haciendo a su propio gobierno. Por eso yo en algún momento dije, mejor que lo dejen de joder al presidente más los propios, claro, que los opositores. A ver, Alfredo, nosotros acompañamos la ley, pues, acá está Cristian, es decir, parecemos, obviamente que tenemos responsabilidad en la deuda que se generó, en la situación económica. Digo, empecemos a hacernos cargo de todo. Que se haga cargo también el kirchnerismo de todo lo que pasó, pero hemos acompañado diversos proyectos de ley. Y los que más le están complicando hoy la vida al gobierno y al presidente son los propios, son estos. Ahora seguimos hablando, gobernador. Bueno, Cristian es Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, diputado nacional. Bueno, un poco por el mismo lado. Evidentemente conoce profundamente el tema, ha sido ministro de Seguridad de la provincia, conoce el tema de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué han elegido tratar de liberar a Sala y hacer semejante zafarrancho de intervenir una justicia provincial? Es más explícito, Alfredo, de lo que fue usted en la columna, de lo que ha dicho Gerardo. Ayer en un encuentro de los 116 diputados de Juntos para el Cambio que hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires, Gerardo lo quisimos escuchar, que nos contara, y la verdad que creo que podría estar todo el programa explicando las razones, claro, Gerardo, y que la que aprendimos nosotros, de cantidad de giros de dinero, donde iban por el giro número 20 y tendrían que terminar, y estaban terminando las casas que tenían que hacer en el 14, lugar por lugar, ciudad por ciudad, de la cantidad de casas, muchas aparte de inversión que tuvo que hacer el propio Gerardo Morales cuando asumió para terminarla, claro, porque eran para los más humildes, más de 1.000 millones. Esto significa un desfalco al Estado de 5.500 millones, que fueron a los más pobres, porque eran a las cooperativas las que le sacaban el dinero, eran los que no le entregaban las casas. Pero yo creo que esto tiene que ver con eso que en algún momento en el periodismo circuló, que es el Ministerio de la Venganza. Y ahí está el Ministerio de la Venganza. Esto, la denuncia de Gabriela Michetti, la del Correo metiéndose con la familia del presidente, Mauricio Macri, digo, la cantidad de denuncias, digo, me parece el ataque a la justicia federal de Comodoro Pi, es aquello que no podemos manejar o lo intervenimos, digamos, lo que están trabajando atrás de lo que significó algo que veníamos discutiendo, que tenía que ver las jubilaciones de privilegio del sector de la justicia. No aceptaron cambiar ni una coma,
no aceptar una cláusula transitoria que le dé seguridad jurídica a aquellos que están en condiciones de jubilarse hoy, que no era un peso más que gastaba el Estado. Al contrario, ahorraba porque seguía aportando el juez que seguía en vigencia y no había que nombrar uno nuevo, con lo cual era un ahorro del fisco. Los proyectos de ley que si el periodismo publica a esa persona no la pueden detener con prevención. O sea, una salvajada. por eso digo, cuando uno decía que era el Ministerio de la Venganza, era esto. Era operadores mediáticos, judiciales y con amenaza. Y en este caso es, si la justicia, el gobernador no firma el indulto, si la justicia de Jujuy no la libera, la intervenimos. Me parece que esto es el inicio de un gobierno con poca tolerancia, con poco espíritu democrático, que empezamos a ver la verdad de lo que fue el discurso durante una campaña. Y Jujuy es un caso donde yo le diría a los demás gobernadores que no pertenecen a nuestro partido, que también tengan cuidado. Digo, no me gustaría ver qué puede pasar en Córdoba si Schiaretti mantiene la firmeza que tuvo en otra época, no me gustaría ver lo que pasa en Misiones, digo, donde hay un peronismo que no adhiera al kirchnerismo explícito. Entonces, me parece que nosotros somos no solamente solidarios porque creemos que es justo, sino porque creemos que es una provincia que ha hecho un gran esfuerzo Gerardo Morales y que detrás de la intervención de la justicia van a especular con la política. Y entonces van a disciplinar a los dirigentes políticos de esta manera. ¿Y qué puede pasar en el caso de Cristina, en el caso de quienes están todavía hoy detenidos? En un rato el doctor Carlos Clá va a hacer un informe respecto de aquellos presos que todavía están presos y que están empezando el camino. Hoy el propio abogado de Luis Delía pidió por lo menos su detención domiciliaria. ¿Qué puede pasar con esos casos? ¿Qué puede pasar con las causas de Cristina Fernández con semejante avance sobre la justicia? Ahora, lo que esperamos nosotros es que la justicia siga siendo independiente, que actúe como tiene que actuar, que los fiscales trabajen como tienen que trabajar, y lo que no queremos es que la política, de un lado o del otro, se intrometan en la justicia. La justicia, cuando la política entra, sale por la ventana, y es tan viejo este dicho como lo que procede en la Argentina. Y me parece que no tiene sentido hoy seguir avanzando todos los días con y lo que agranda aún más la grieta, con temas que tienen que ver con la justicia. Ahora, cuando hablamos de reforma judicial, hablamos de la justicia que le molesta en la actividad a la mayoría de los ciudadanos, en la comercial, en la laboral, en la previsional. No, estamos hablando solamente de la justicia que juzga a los funcionarios públicos. Claro. Solamente la justicia federal de Comodoro Pi. Entonces, no estamos hablando de una reforma judicial en serio. Estamos hablando de aquellos que le molestaron al momento de que tuvieron que juzgar los delitos de los 12 años del kirchnerismo. Entonces, lo que digo yo, y cuando uno ve la mayoría de esos juzgados, fueron ocupados esa vacante durante su propio gobierno. Entonces, hoy, cuando se intentan esta cosa que no sabemos si van a ser 50, 34, 22, no sabemos qué número, no sabemos cuál es la reforma, no están hablando de una reforma, lo que están hablando es de ver de qué manera le sacan poder a los juzgados que solamente juzgan a los funcionarios públicos. A propósito y a partir del cargo que usted ocupó en el anterior gobierno, ¿de qué manera juzga y cómo ve el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Sergio Berni, y el Ministerio a nivel nacional de Sabina Frederick? Lo primero que hay que ver es que las peleas entre los ministerios, por suerte eso dejó de pasar, o por lo menos públicamente, eso le da aliento a los delincuentes. Cuando se pelean los que tienen a cargo de la seguridad, hay quienes se aprovechan. La verdad que yo creo que el tiempo que ha pasado son 90 días, yo sé lo que es esa silla caliente de que está Sergio Berni, me parece que hay que dar tiempo para que las políticas de seguridad que él quiera aplicar sean aplicables. Desde mi lugar, sabiendo lo que es esa silla, va a tener toda la colaboración. Creo que hay lugares que hay que continuar, creo que la lucha contra el narcotráfico es algo, y es, como lo dije mientras fui ministro, es la madre y el padre de todos los delitos, que es una política que hoy no podemos estar hablando de legalizar drogas, hay que tener la cabeza en el conurbano y no de decirlo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires pensando que es algo folclórico fumar marihuana. Claro. Sino que tiene una incidencia en el conurbano y en los barrios más humildes, lo dicen mucho más grave. Villeros. Es mucho más grave. Entonces, me parece que hay que conocer la situación de la provincia de Buenos Aires para cuando
la ministra nacional habla sobre la legalización de drogas. Me parece que no es una discusión que se acorta, me parece que hay experiencias internacionales que han fracasado, hay que ver en lugares donde se legalizó, lo comentó, el delito, el homicidio, el robo. Entonces, cuando se ve eso, se puede hacer un estudio más mayor de profundidad. Me parece que cuando se dicen cosas para la tribuna, sin hacer un estudio serio, los que van a pagar las consecuencias es nuestra sociedad, nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires. Me parece que esto sí lleva a una discusión a fondo. Seguimos desde el punto de vista editorial. Mire, hoy Alberto Fernández cumple 3 meses como presidente. 3 meses. Es el final de una llamada luna de miel que lo encuentra en medio de un pantano, erosionado en su investidura, producto del fuego amigo de Cristina y su banda, y sin haber solucionado ni uno solo de los problemas que existían. Peor aún, la gestión mediocre y sin ideas generó nuevas dificultades prácticamente en todos los planos. Hoy todos los indicadores económicos son peores que los que recibió. El filósofo humorista Rolo Villar lo definió con rigurosidad esta mañana en Radio Mitre. Caricaturizó a Alberto diciendo: no me puedo quejar de estos 3 meses, Cristina no me deja. Lo que pasa con el campo es apenas un ejemplo que resume la confusión de los albertistas y el autoritarismo chavista de los cristinistas, que todos los días le marcan la cancha y la agenda. Mire, anoche el jefe de Estado dijo que los autoconvocados son opositores disfrazados de chacareros. Yo creo que ellos están condicionados por un grupo que llaman autoconvocados, que en verdad los autoconvocados son dirigentes opositores disfrazados de chacareros y están corriendo detrás de eso. Bueno, eso es una falsedad tan grande como el campo argentino. Los que trabajan la tierra de sol a sol son el sector económico más competitivo de este país. Son la fábrica de dólares que el Estado Nacional no puede fabricar. Estos autoconvocados son gente pacífica que produce granos y carne, pero que está absolutamente harta de que le metan la mano en el bolsillo, al límite de que muchos de ellos están al borde de la quiebra. ¿Es tan difícil entender esa situación? El discurso del gobierno y de los periodistas militantes es que, bueno, es una locura que hayan decretado un paro de comercialización cuando apenas, entre comillas, se aumentó un 3% al 1% de los productores. Bad information, señores, bad information. Primero, que el aumento de 30 a 33% no es del 3%, son 3 puntos, es decir, es el 10%. 3 puntos es el 10%, de 30 por supuesto. Segundo, que en 3 meses ya le aumentaron alrededor de 9 puntos, es decir, más del 30%. En noviembre del año pasado, del 2019, las retenciones de la exportación de la soja eran del 24,7% y ahora es del 33%. Además, les recuerdo que Cristina quiso imponer en su gobierno, ¿se acuerda?, el 35% en las retenciones. Y la soja en aquel momento tenía un precio promedio de $550 la tonelada. Hoy apenas anda cerca, más o menos, de los $220 la tonelada. Son valores muy diferentes que hacen mucho menos rentable la ecuación. A nadie le gusta que en 3 meses el gobierno se quede con gran parte de tu esfuerzo, además de los otros impuestos nacionales, provinciales, municipales, que hacen poco o nada rentable tu actividad. Ahora, como si esto fuera poco, los kirchneristas de escritorio o ideología jurásica no saben o no quieren saber que el productor agropecuario de cualquier tamaño tiene que comprar los insumos a un dólar altísimo, un dólar de casi 82 pesos. Y cuando vende sus granos, cuando vende la carne, le pagan con un dólar bajísimo de 40 pesos, restándole, por supuesto, las retenciones. Todo esto puso en estado de alerta y en estado de indignación a los autoconvocados. No son militantes del PRO, como dijo Alberto. Están peleando por su subsistencia, están resistiendo el atropello. Hay una rebelión campesina que incluso puso en jaque a las propias conducciones de la mesa de enlace. No están afectando ni el abastecimiento de alimentos, no están cortando rutas, hacen oír su grito de protesta. Sienten que los están empujando al precipicio, a fundirse y que a nadie le importa. Estos autoconvocados, por supuesto, han sido muy críticos y apasionados con sus palabras, pero no fueron agresivos, no fueron hirientes y tampoco irrespetuosos. Si fueran solamente opositores a los K, cosa que tampoco está prohibida, ¿no es cierto?, hubieran dicho
que este es un gobierno repleto de ladrones, que protege a los ladrones de Estado y que tiene el autoritarismo metido adentro con Cristina y sus fanáticos. Alberto dijo anoche en Canal 9, que Cristina fue y es una víctima de la mala justicia y que su hija Florencia pagó el costo de ser hija de e involucraron a sus padres en cosas que Néstor y Cristina no hicieron. No se puede creer. Hubo un juez que dijo que con 12 años era parte de una asociación ilícita. Eso dijeron. Eso dijeron. Y es una chica que no abrazó la política. Y solamente pagó el costo de ser hija de. Y encima involucraron a sus padres en cosas que sus padres no hicieron. Madre mía, ¿no? Qué estómago hay que tener para tragarse semejante sapo, ¿no? Se pueden hacer varios programas y algunos hemos hecho con los audios y los videos de Alberto diciendo todo lo contrario de Cristina. No decía que era una víctima en aquella época, cuando venía este programa también. Decía que era cínicamente delirante, que se hizo votar una ley en el Congreso para garantizar su propia impunidad. Quedó para la historia aquel tuit donde Alberto caracterizó al gobierno de Cristina como psicótico y denunció que ella actuaba como una psicópata. Repito, no es mi opinión, lo dijo Alberto Fernández. Y tampoco olvidamos cuando reveló que ella sometía a las instituciones, y hay otro video donde el actual presidente dice que fue deplorable toda la acción institucional de Cristina y que además intentó copar la justicia. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Claro, está muy claro, ¿no es cierto? Ahora no le conviene recordar esto, pero es nuestra responsabilidad como periodista, ¿no? Ahora tiene que hacer buena letra con Cristina y respetar el pacto de impunidad que los une y que lo llevó al sillón de Rivadavia. Por eso está obligado a decir que Cristina fue y es una víctima de la mala justicia. Nadie ignora que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita destinada a saquear al Estado y que ella y su familia se enriquecieron en forma colosal. Alberto está obligado a engañarse a sí mismo y a tolerar que mientras él ordena a su gente que sea prudente para no hacer escalar el conflicto con el campo, los voceros de Cristina le declaren la guerra a los productores agropecuarios con palabras cargadas de pólvora y de odio. Hablo, por ejemplo, de Oscar Parrilitudo, diciendo que es un orgullo que el campo haya declarado el paro. Dijo que es el sector de los que se enriquecieron, fugaron el dinero y son los responsables de la crisis económica que vivimos. Y además agregó, este paro demuestra que estamos en la senda correcta. Lo dijo Parrilli. Representa los intereses del campo más concentrado y desde ya que no era raro que comenzaran a boicotear al gobierno de Alberto. Son insaciables, se llenaron de plata, tienen toda la plata afuera, son los responsables del desastre económico que hoy está el país, de la deuda, de la fuga de capitales, ganancias exorbitantes, extraordinarias y siguen peleando por seguir con sus privilegios. El parásito de Juan Grabois los trató de parásitos y descargó sobre los chacareros todo ese veneno estalinista que fracasó en todo el mundo. Propone una reforma agraria jurásica, inventa datos y propone barrer para siempre con esos parásitos del campo. Ahora, Grabois no explica cuál sería el método elegido. ¿Los va a multar? ¿Los va a encarcelar? ¿Los pretende barrer fumigándolos y exterminándolos como se hace con los parásitos de los granos? No aclaró. Grabois trabaja para Cristina, pero es una mochila de piedra para Alberto. Dinamita todos los días los que podrían ser los grandes motores del crecimiento argentino. El campo, vaca muerta, ahora más muerta que nunca, y la industria de la inteligencia artificial. Grabois, con su pensamiento pobrista, exagera la ideología del Papa Francisco y en cualquier lugar donde hay progreso, Grabois solo ve explotadores capitalistas, neoliberales, contaminadores y consumistas carentes de espíritu solidario. Grabois sabe que quiere producir más pobres porque de ellos vive. Así decía Grabois lo que le conté. Es decir, este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra que es de todos, que tienen unas propiedades de extensiones faraónicas,
únicamente como producto de una serie de genocidios y latrocinios de la historia argentina, y que son un elemento de atraso y de dependencia para nuestro país, con el que si no barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados para una vida normal. Ahora, la cumbre de la provocación la tocó el escribiente Mempo Giardinelli. Ya viene proponiendo hace un tiempo una reforma de la Constitución a imagen y semejanza del chavismo, ¿no? Pero ahora trató de terrorismo agrario a los reclamos del campo. Fue más a fondo aún, como una suerte de talibán K, dijo que los que protestan son multinacionales latifundistas que defecan sobre lo que votó el Congreso y se lanzan al golpismo para eternizar los privilegios que le dio el macrismo, radicalismo genuflexo. En un delirio lleno de falsedades, Giardinelli escribió que han envenenado los campos con 500 millones de litros de agrotóxicos, textual, ¿eh? Y que por eso, dijo Giardinelli, en una ensalada hay 60 tipos diferentes de contaminantes. Este francotirador enajenado debería denunciar esto ante Ginés González García. Semejante atentado a la salud de los argentinos merece que el ministro tome medidas en el asunto y, por ejemplo, prohíba esas ensaladas de la oligarquía. Aunque usted no lo crea, esto lo escribió en página 12 y podemos ver para comprobar que lo que yo le estoy diciendo es cierto y no es un delirio de mi parte, no he exagerado ni siquiera 1 milímetro. Ahí está el título de la nota, ahí está la firma de Giardinelli y este es el párrafo que yo le estoy mencionando, así que cualquiera lo puede leer y buscar en YouTube o en Google. Ojalá, con esto termino, que el camino sea fortalecer y apoyar al campo para que agregue valor en el territorio y pase a ser de granero al supermercado del mundo. Cualquier semejanza con la locura de Cristina durante la 125 no es pura coincidencia. Es el mismo pensamiento del atraso y la decadencia. En aquella ocasión Cristina los humilló como piquetes de la abundancia con generales mediáticos, su tropa habló de agrogarcas, incluso Cristina acusó al inolvidable maestro Hermenegildo Sabat de ser un cuasi mafioso. El resultado de ese capricho intolerante de Cristina fue letal para ella misma. Sufrió 3 derrotas. La primera en la calle, cuando verdaderas multitudes participaron de los actos en el Monumento a la Bandera y el Monumento a los Españoles en la capital. La segunda fue legislativa, cuando el voto no positivo de Julio Cobos en aquel momento lo dejó al gobierno sin vicepresidente y el mendocino girando al vacío. Esa noche Cristina amenazó con renunciar. Este pueblo no nos merece, Néstor, decía. La hoy vicepresidenta, solo un llamado oportuno de Lula calmó esa bronca autodestituyente. Y la tercera derrota fue en las urnas. Aquella elección parlamentaria en la que la boleta era encabezada por Néstor Kirchner, fíjese, Daniel Scioli y Sergio Massa, y perdió frente a un casi recién llegado a la política como era Francisco de Narváez. Hoy el gobierno está en una situación compleja y en muchos aspectos se debe a su propia ineficiencia y a su pelea interna. Todos los sectores deben ser respetuosos del resultado electoral y de la democracia. Es correcto marcar con energía y movilizaciones las disidencias y las críticas a esta gestión, pero hay que levantar la bandera de la responsabilidad institucional y respetar la ley más que nunca. El autoritarismo no se combate con más autoritarismo, se lo enfrenta defendiendo la independencia de los poderes, la libertad y la justicia independiente. No sirve de nada comerse al caníbal. Miguel Wieniawski recordó este fin de semana la frase extraordinaria del húngaro Sándor Márai, que define mucho esta situación. Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos mismos han cometido. Le doy mi palabra y me voy rápidamente a Expo Agro, porque allí está Luis Miguel Echeverre. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Echeverre? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo le va? Con un pequeño delay que tenemos, pero funciona perfectamente el móvil, simplemente para preguntarle a quien fue titular de la Sociedad Rural, a quien fue ministro de Agricultura, ¿por qué cree que Cristina Fernández de Kirchner, Parrilli, Giardinelli, Juan Grabois otra vez intentan ganarse como enemigo al campo argentino? Es lamentable que esté sucediendo esto hoy, Alfredo. Mañana se cumplen 12 años del aniversario, mañana es el aniversario número 12
de la 125 y es lamentable que otra vez estemos en la misma situación. Usted definió muy bien lo que está sucediendo. Acá el campo está en una situación de quebranto. Los productores se están fundiendo simplemente porque el gobierno desconoce que la realidad actual es muy diferente a la del año 2008. En el 2008 la soja estaba entre 500 y 600 dólares por tonelada, había un solo tipo de cambio, había una situación completamente diferente. Hoy la soja está a 220 dólares la tonelada, porque recibe el productor un dólar equivalente a 41 pesos. Hay un problema climático en muchos lugares del país, que hay sequía y tenemos una realidad muy distinta a la que vivíamos en aquel momento. Los productores no son opositores disfrazados de chacareros, es gente que está reclamando lo que es suyo. Directamente que los dejen producir, que dejen que el gobierno, que los deje el gobierno seguir invirtiendo, generando empleo y sobre todo movimiento comercial en miles de pueblos. Que el presidente de la Nación y los voceros del presidente de la Nación estén atacando de esta manera al productor agropecuario crea mucha incertidumbre y desazón. Y el gran perdedor es todo el interior del país, Alfredo. Como usted bien comentó, el campo genera riqueza y movimiento comercial a partir de la inversión. Y al desacelerar, al reducir el área sembrada y al producir menos, el que pierde son miles de comunidades, miles de ciudades y pueblos que dependen diariamente de la actividad comercial que genera la actividad agroindustrial. La última pregunta, yo le agradezco muchísimo que nos haya esperado y que haya tenido esta amabilidad de salir desde el móvil desde Expo Agro. Bueno, una muestra realmente extraordinaria, más de 500 están en ese lugar, la posibilidad tecnológica, el crecimiento económico, las posibilidades que tiene el campo, pero mañana va a haber un grupo de autoconvocados que van a realizar también allí una protesta. Usted que fue integrante de la mesa de enlace, ¿cree que la mesa de enlace decretó el paro un poco empujado, presionado por los autoconvocados o fue una decisión razonada y consensuada entre las 4 entidades? El gobierno, ni bien asumió, duplicó las retenciones. En diciembre mismo llevó al doble las retenciones, como usted mismo explicó hace un ratito. Ahora subió un 3% más. Desde diciembre, ahora, hace 3 meses, se han hecho decenas de tractorazos, de asambleas a lo largo y a lo ancho del país. Ese fue el mandato que recibió la mesa de enlace y que llevó adelante en la negociación del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno directamente impuso esta suba de retenciones sin ningún tipo de margen o sin dar ningún tipo de margen para poder cambiar la situación. Hablando de Expo Agro, mañana va a haber una conmemoración de la 125 y va a estar, digamos, llevada adelante por un grupo de productores que ha venido de diferentes lugares del país. Pero también sería muy bueno terminar con este conflicto, Alfredo, y que las autoridades nacionales vengan a la exposición, que venga el presidente de la Nación, el ministro de Agricultura, otros ministros relacionados con el área, que hablen directamente con los productores, que los escuchen, que entiendan qué es lo que están viviendo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante en producción de nuestro país, que se haga presente en la exposición y tome contacto con gente que simplemente trabaja de sol a sol para poder generar riquezas para el país. Sería muy importante. Mañana sí, hay una manifestación, va a haber diferentes oradores donde seguramente van a explicar lo que está sucediendo al productor agropecuario y créanle a lo que dice esa gente porque es la absoluta realidad. Acá se están fundiendo por las razones de el dólar de 40 pesos, por el tema climático y por tener unas retenciones que hoy son absurdas, a diferencia de lo que pasaba también en el 2008, diferente característica de retención, pero con el mismo efecto negativo. Luis Miguel Echeverría ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos allí en Expo Agro. Mucha suerte. Gobernador Morales, Jujuy obviamente tiene determinados productos regionales, pero también tiene un contenido económico fuerte en el campo y además es un dirigente político de envergadura del radicalismo. ¿Cuál es su mirada de esta situación y de este conflicto? Bueno, creo que hay que tratar de evitar todos los conflictos con los sectores productivos. Me parece que también el gobierno necesita resolver el problema de la deuda con el Fondo Monetario.
Es distinto tener que pagar 15.000 millones de dólares de compromisos externos que poder volcarlos a la economía y tomar medidas proactivas. Está en una situación muy compleja el gobierno, pero creo que lo que hay que apostar siempre es al diálogo. Así que me parece que yo creo que ese es el camino, y trabajar y hacer esfuerzo todos. Bueno, en el interior tenemos también muchos problemas para la producción, la economía está totalmente resentida, y bueno, todos los sectores están haciendo un esfuerzo. Mi provincia es azucarera, tabacalera, es productora de litio, de polimetálicos, genera energía. Estamos ahora también empezando con la producción del cannabis con fines medicinales, pero bueno, cada actividad y cada producción tiene como su problema que bueno, tiene que ser visto, y yo creo que el único camino es el diálogo. Gobernador, muchas gracias por venir al programa antes de regresar a su provincia de Jujuy. Ha sido realmente no tiene por qué, gracias. Bueno, lo dijo recién Echeverri, la provincia de Buenos Aires, diputado Ritondo, es la que más potencia agropecuaria tiene. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Es un gran problema para el interior de la provincia de Buenos Aires, productora no solamente de soja, sino de trigo, de maíz. No solamente hay que pensar qué está pasando en nuestro país con las retenciones que ponemos, sino en la posibilidad de exportación que tenemos. Yo recién hacía mención que si cualquier lugar del mundo nosotros decimos, hacemos recopilado de todo lo que pasó recién, ¿no? Y le decimos que vengan a invertir a Argentina, le mandamos, decimos, esto representa a la Argentina, acá hay un senador, acá hay un dirigente social que piensa como pensaban en la revolución estalinista, y le decimos vengan a invertir a la Argentina, sería imposible. Me parece que Alberto, como dice el gobernador Morales, tiene que cuidarse más de los propios que de los ajenos. Creo que tiene una oposición capaz de dialogar, de pensar en un país en serio, de colaborar, de sentarnos a debatir, y tiene un oficialismo donde tiene una batalla permanente. La verdad que no hay grieta que se cierre, no hay posibilidad. Al campo lo vuelven a tomar como quienes están de enfrente, que un señor como Grabois diga que es un parásito a los argentinos que se levantan antes que amanezca, antes que salga el sol, y vuelven con su tractor cuando empieza a anochecer. Ver el otro día, como me tocó ver en Mendoza, a la noche haciendo la vendimia, seriamente, ver cómo se trabaja, ver lo que trabaja en el campo. Lo he recorrido la provincia de Buenos Aires y lo he sufrido, lo que están con alpargata, decirle a esa persona que tienen cantidad de majestuoso, me parece que no es conocer lo que pasa en Argentina, no es conocer lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde son miles y miles los productores que se desviven, que trabajan con su familia, que se prohíben los fines de semana, que no tienen tiempo para dedicarle absolutamente nada que hacer crecer su tierra. Y que cada pedacito de su tierra lo disfrutan y le dan su vida. La verdad que no es conocer lo que es el hombre del campo argentino, lo que es el hombre que produce y que le genera riqueza constantemente a la Argentina. La última pregunta ya es directamente político-partidaria. Cambiemos. ¿Tiene un liderazgo en la figura del presidente Macri o hay un liderazgo colectivo, institucional, de distintos dirigentes de los partidos que luego se dirimirá con el correr del tiempo? A ver, sin duda el presidente Macri fue presidente, fue el creador del PRO, que digamos, es donde yo pertenezco, pero sin duda hoy hay 4 gobernadores, el gobernador Morales, Valdés, Suárez y el de la Ciudad de Buenos Aires. Hay dirigentes importantes como Alfredo Cornejo, como María Eugenia Vidal, como Patricia Burrich, y me parece que lo que componemos esa mesa, y lógicamente el presidente tiene toda la sabiduría de haber sido un presidente, de haber llevado a esta coalición a ser gobierno en la Argentina y de representar también y ser el máximo representante del 41% que sacamos en las últimas elecciones. Sin duda después Mauricio Macri tendrá que decidir él mismo qué rol quiere tener. El rol que hoy tiene es el de acompañar este proceso de unidad que estamos llevando a aquellos que desean que llegamos al gobierno, nos íbamos a dividir, que cuando perdíamos nos íbamos a dividir, y hoy estamos más juntas que nunca defendiendo la República y los valores democráticos. Diputado Ritondo, gobernador Morales, ha sido muy amable, muchas gracias. No se vaya porque está el informe especial que preparó el doctor Carlos Clá. ¿Quiénes son los presos del kirchnerismo que quedan y de qué manera pueden llegar a salir? Enseguidita, ya venimos. Palabra de Leo.
Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with... Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Con tu tarjeta naranja, compra en todos los super e hiper del país en plan Z 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Ahora con naranja podés más. Bueno, le habíamos prometido un informe especial a cargo del doctor Carlos Claas respecto de cuándo van a salir los presos que quedan, porque la gente dice en la calle popularmente, no va a quedar nadie preso, van a salir todos. Yo digo que es difícil, porque ahí hay varios que están condenados, empezando por Amado Vudú o por Milagro Sala, como recién decía, que están condenados. Pero bueno, vamos a escuchar lo que preparó el doctor. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los que todavía están presos? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Me parecía interesante, después de la entrevista con el gobernador Morales, después de tu columna con Milagro Sala, ver el resto de los presos K, que son hoy apenas 10. 10. Y digo apenas 10 porque hasta hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, hubo 74 detenidos que tenían que ver con la corrupción kirchnerista. También estaban los empresarios. Exactamente, 74. Hablamos de políticos, dirigentes y empresarios, 74. Y no hace mucho tiempo atrás, época de las PASO para acá, ya liberaron a 7 detenidos que tenían que ver directamente con el kirchnerismo. Por supuesto, ustedes hablaron de Milagro Sala, pero hay muchas noticias nuevas de hoy que tienen que ver con los demás detenidos. Yo los agrupé en dos partes. Unos que tienen la posibilidad, la inminencia de en cualquier momento pueden salir. Salen en libertad. Y otros que están esperando su oportunidad. Todos tienen la esperanza de que durante el gobierno de Alberto Fernández van a quedar en libertad. Van a quedar en libertad, al menos en prisión domiciliaria, claro, que para muchos de ellos es bastante similar, ¿no? La verdad que hacer prisión domiciliaria, por ejemplo, como le tocó a Julio De Vido, en esa chacra que tiene allí fuera de Buenos Aires. ¿Cuántas personas humildes que les gustaría estar viviendo en Por esa supuesto. Imagínate que la queja de De Vido era que no podía llegar con su tobillera hasta la tranquera, mirá lo grande que era la casa, ¿no? Claro. Y que no se podía meter a la pileta porque no era impermeable, claro, entonces se mojaba y podía sonar. Bueno, si esa es la queja, digo, cualquiera podría decir, la verdad es que estar en prisión domiciliaria así es, por supuesto, un privilegio. Hablabas hoy de Luis Delía. Esta mañana, es decir, esto es de hoy, esta mañana sus abogados presentaron un habeas corpus para intentar obtener la prisión domiciliaria de Luis Delía. Es decir, no van por la libertad, pero al menos van por la prisión domiciliaria. ¿Qué dicen? Está condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Exactamente. Por la toma de una comisaría. Y quedaría libre, de todas maneras, si la justicia no hace caso a este pedido, antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández. Mira, va a haber una constante. En todo lo que te voy a contar va a estar la constante de que antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández podrían quedar libres, la gran mayoría al menos. Te decía de Delía, ¿qué están reclamando? Delía, el tema de salud. El tema de salud es lo que reclaman de Delía. Delía tiene 2 bypass, es insulino dependiente. Claro. Lo que dicen en la penitenciaría de Ezeiza es, acá lo podemos cuidar. Claro. No es que lo vamos a descuidar. Bueno, ¿qué alegaron hoy los abogados? Que él está junto a otros 11 personas y eso le genera un estrés que empeora su salud. Claro, claro. Entonces, en un lugar reducido, mucha gente. Exactamente. Eso es lo que dijeron los abogados. Que empeora su salud
el argumento para intentar llevarlo a la prisión domiciliaria a Luis Delía. Esto puede resolver en cualquier momento la justicia y Delía ser uno de los que salga pronto en libertad. Además juegan con cierta extorsión, cierta amenaza diciendo, ojo que se pueden morir en la prisión. Bueno. Y a ningún gobierno, y menos un gobierno peronista, diría Julio De Vido, le hace ninguna gracia que nadie se muere, y mucho menos un militante propio en la cárcel, ¿no? Por supuesto. En una situación similar está Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once, condenado 6 años por la tragedia de Once, también cumpliría condena antes del 2023, pero pidieron en diciembre sus abogados también la libertad por la prisión domiciliaria por la cuestión de la salud, y ahora la justicia tiene que resolver. Van a hacer pericias, lo van a citar, van a ver si corresponde o no, pero Juan Pablo Schiavi también es inminente. En enero la justicia dijo, bueno, vamos a hacer las pericias correspondientes y ver si consideramos o no que es adecuado entonces otorgarle ese beneficio. Exactamente. Otro que puede salir más pronto que tarde es Lázaro Báez. ¿Por qué? Lázaro Báez ya cumplió 3 años de prisión preventiva. La prisión preventiva, sabemos, son 2 años más 1 excepcional. Claro. Lázaro Báez ya pasó ese periodo, incluso los 3 años. ¿Qué dijeron en el Tribunal Oral Federal Cuarto, que es el que lo está juzgando por la ruta del dinero acá? Hasta que no termine el juicio, no vamos a determinar si puede quedar libre o no. ¿Y el juicio falta todavía o no? Bueno, no, el juicio terminaría en abril, mayo, si las cosas van como ellos esperan. O fíjate que en los tuits que Cristina el otro día, esa catarata, ese hilo de 10 tuits, en el último, por primera vez sin nombrarlo, defendía a Lázaro Báez, defendía la libertad de Lázaro Báez, ¿no? Sí. Pero fue una cuestión excepcional. Claro. Es la primera vez. La primera vez. De todos estos que se están jugando casi solos su libertad, cada uno hace sus propios movimientos. Lázaro Báez con su hijo, Martín Báez, que también está detenido con él, pero todos con estrategias diferentes. Solo en una cuestión el poder político se está metiendo en la justicia y es el que ustedes hablaban hoy, ¿no? Milagro Sala, donde Alberto Fernández tuvo diferentes opiniones, donde Cristina Kirchner también tiene diversas expresiones a favor de Milagro Sala, pero no son, los demás casos van casi solos jugados. Por las suyas. Por las suyas jugados a la libertad. Bueno, Lázaro Báez te decía, la justicia se puede terminar ahora, abril-mayo, el juicio de la ruta del dinero acá, y puede pasar una cuestión excepcional, extraña y propia de nuestra justicia, que es que Lázaro Báez obtenga una condena, pero como la condena no está firme, quede en libertad. ¿No? Es una cosa rara, lo mismo que le está pasando a Julio De Vido. Julio De Vido tiene una condena. Julio De Vido está condenado por la tragedia de Once. Sin embargo, la justicia lo que dice es, como no está firme, Julio De Vido puede estar en libertad. La verdad es una cosa insólita. Lo metieron preso y lo desaforaron porque podía obstaculizar la investigación siendo oposición. Y ahora que su partido está en el gobierno y que puede obstaculizar a la justicia. De hecho, el que está manejando Río Turbio, el propio Aníbal Fernández, ahora lo suelta. Además, si ese va a ser el criterio, Alfredo, el 60% de los que están detenidos en Argentina no tienen condena firme. Es decir, si ese es el criterio que van a usar para Julio De Vido y que el mismo que puede pedir Lázaro Báez en alguna circunstancia, en cualquier momento, el 60% de los detenidos deberían salir todos, claro. Podrían quedar igualdad ante la libertad, ley. Exactamente. Con Lázaro Báez si sale puede salir Martín Báez y también Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco. Que están eran parte del equipo de Lázaro Báez. Del otro lado están los que quedaron de alguna manera peleando solos y que todavía no hay una cuestión inminente, pero en algún momento pueden ganarse esa libertad y son Amado Vudú, un preso político, lo pongo entre comillas, él intentó venderse como un preso político, su mujer, Mónica García de la Fuente, una ex legisladora mexicana, está intentando lograr algo con esto del preso político, por ahora no va a ningún lado. Está condenado además por el caso Chicone. Está condenado por el caso Chicone, si se cumple la condena saldría a mitad del 2023, pero ¿qué sucede? Que cuando pasan los 2 tercios se le suelen dar ciertos beneficios. Claro, buena conducta. Exactamente, ya pasó un tiempo prolongado de la condena, entonces pasan los 2 tercios y Amado Vudú podría ir a la prisión domiciliaria, tener libertades condicionales, libertades alternativas. Bueno, de esa manera entonces, antes de 2023,
podría salir si la justicia lo considera. José López, otro de los símbolos de la corrupción. Si sale José López, ya el bueno, tiene una condena por 6 años. La condena se cumpliría en el 2022. Y con lo que te digo de estos beneficios, incluso antes podría salir José López, más símbolo de la corrupción. Bueno, todos, en definitiva. Sí, Lázaro Báez también. Y Lázaro Báez. Pero bueno, él fue el que lo agarraron infragante. Así es. Bueno, nos queda Ricardo Jaime. Confeso. Este es más grave porque él confesó que había pagado coimas. Y de hecho tiene Ricardo Jaime 3 condenas. Una por la causa de Once, la condena más grande, y 2 por corrupción. Él sí tendría que cumplir hasta 2026, pero con estos beneficios que te pueden otorgar la justicia, también podría salir incluso en el gobierno de Alberto Fernández. La que está más complicada y de la que ya hemos hablado mucho tiempo hoy es Milagro Sala, que como bien dijiste en la columna tiene 4 condenas, una por 13 años, y la que pateó el tablero. Esta ya no va sola por las suyas, esta va en la justicia. Claro, arropada por Zaffaroni y por Berbisky, por Cristina, y si hace falta intervenir la justicia, como decíamos recién, de Jujuy para que quede libre, ¿no? Así es, Alfredo. Pero entonces, de los 74 detenidos que había en algún momento, solo 10 quedan en prisión. Y por como se ve que van circulando las cosas en la justicia, en cualquier momento y en el gobierno de Alberto Fernández podría no haber más presos K. Me quedo con la frase de Julio De Vido que rescataste durante tu columna, que decía: no puede haber peronistas presos en un gobierno peronista. Interesante, el informe del doctor Carlos Clas. Ya venimos, palabra de Leuco. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Hay algunos cristinistas extremos que no se conforman con que salgan en libertad todos los que ya salieron y, como recién contó Carlos Clas, que empiecen a salir el resto de los 10 detenidos que quedan. Quieren un diploma, quieren ser reivindicados por la sociedad, colocados en un altar como si fueran héroes. Cristina quiere eso, no quiere un indulto, quiere una plaqueta, un reconocimiento, un monumento. Y hay otros que además quieren avanzar más todavía y quieren generarle problemas en la justicia e incluso la posibilidad de encarcelar a los jueces, a los fiscales y a los periodistas que investigaron en cada una de las causas. Fíjense que hay una avanzada en el grupo Indalo, en el grupo de Cristóbal López. No solamente ha quedado en libertad, está avanzando contra uno de los periodistas que lo investigó fuertemente en el diario La Nación, y además están poniendo bajo cuestionamiento al doctor Alberto Abad, que era el titular de la AFIP. Dice que la AFIP en realidad le tendió una trampa a Cristóbal López. Ese discurso absolutamente delirante lo compró hasta el propio Marcelo Tinelli. Claro, luego llegaron a un acuerdo económico millonario con Cristóbal López por el diferendo que tenía Tinelli con Cristóbal López. Pero digo, Alberto Abad, me dedico al análisis político y al periodismo político desde el 83, 37 años llevo, nos conocemos todos. Alberto Abad es uno de los funcionarios más honrados, más decentes que ha pasado por el Estado argentino. Quieren ir contra Abad diciendo que hizo trampa para perjudicar a Cristóbal López, quieren ir contra los periodistas que enfrentaron y que investigaron ese tipo de cosas. O sea, no se conforman con eso. Y lo último,
Florencia Kirchner, que ya se da el lujo, la justicia le pide informes sobre su salud mientras ella se saca fotos, pasea por Cuba, y ella no manda ningún tipo de informe, o sea, directamente no le dan importancia a la justicia. Mandó a través de Instagram una historia donde dice Florencia Kirchner, con un pañuelo verde, sentada en un auto verde, diciendo: estoy aquí desde la tierra libre de Cuba, que desde la década del 70 que tiene aborto libre. Florencia, que se dé una vuelta por el malecón en Cuba para que vea cómo persiguen, estigmatizan y castigan y humillan a los gays, a los homosexuales en Cuba, como si fuera la época del peor estalinismo, los gays. Y además, cualquiera que ve los informes sabe que Cuba es el país en donde hay mayor cantidad de presos políticos. Si a eso se le llama tierra libre, no sé lo que es la libertad. Se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Córdoba se disfruta todo el año. Aniversario natalicio del primer santo argentino José Gabriel del Rosario Brochero. Ceremonias religiosas, peregrinación de fe, tradicional cabalgata por los senderos de Brochero, eventos artísticos, fin de semana largo, actividades artísticas, culturales, gastronómicas y deportivas en toda la provincia. 4 días para disfrutar de Córdoba. Semana Santa. La espiritualidad y la fe se combinan con nuestras bellezas naturales y actividades artísticas y gastronómicas para disfrutar en familia. Rally Mundial 2020. Los mejores pilotos del mundo llegan a Córdoba para hacer vibrar las sierras y a los espectadores con un espectáculo único de adrenalina y destreza. Córdoba. Todo el año, un amor.